Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de Eric Gutiérrez. Junts consigue la presidencia de la Mesa del Parlamento de Cataluña con el apoyo de Esquerra Republicana y la CUP. El elegido como presidente ha sido Josep Rull, ex consejero de la Generalitat Catalana. Rull obtuvo 59 votos a favor en la segunda votación provenientes de Junts, RC y la CUP. Sin embargo, RC y la CUP han mostrado recelo en su apoyo a la presidencia de Junts, votando en blanco en la primera ronda, donde Rull solo consiguió los 35 votos de los diputados de Junts. Para asegurar la presidencia del Parlamento catalán, la mesa permitió la delegación de voto de Carles Puigdemont y Lluís Puig, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional que había invalidado el voto a distancia de Puig en la legislatura pasada. Por su parte, Vox ha anunciado que interpondrá una querella por desobediencia y prevaricación contra los miembros de la mesa de edad del Parlamento catalán por aceptar la delegación de voto de Puigdemont, Wassenberg y Lluís Puig. El acuerdo entre las fuerzas independentistas ha asignado la vicepresidencia primera de la mesa a Raquel Sans, de RC, mientras que el socialista David Pérez ha sido respaldado por su grupo para ocupar la vicepresidencia segunda. Bueno, pues qué bonita situación. Resulta que el Tribunal Constitucional, al servicio de Sánchez, emite una sentencia pocos días antes de la constitución del Parlamento catalán, después de 6 años de que hubiera estado el recurso por ahí durmiendo en distintos cajones, y en esa sentencia declara ilegal el tipo de voto telemático que se usa en el Parlamento catalán para permitir votar a los fugados de la justicia. Lo declara ilegal, pues no porque el voto telemático en sí sea algo rechazable, sino porque se hizo, pues como se hace todo en el Parlamento de Cataluña, pasándose las leyes por el forro y sin aprobar la correspondiente reforma reglamentaria. Y entonces, después de que el Tribunal Constitucional, al servicio de Sánchez, emitiera esa sentencia, que en teoría debería haber influido en la constitución de la mesa del Parlamento, los socios de Sánchez dicen que se pasan esa sentencia por donde les da la gana y entonces permiten el voto telemático ilegal, que el Tribunal Constitucional dice que no se puede utilizar. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Resulta que Sánchez tiene unos socios que se dedican a desobedecer las órdenes que el Tribunal Constitucional, por orden de Sánchez, da. Vamos, que le crecen los enanos a Sánchez si se compra un circo. Porque, por supuesto, los independentistas, los separatistas, no renuncian a ninguno de sus objetivos y, por supuesto, no renuncian a ninguno de sus planteamientos, como son el no reconocer el marco jurídico español. ¿Y qué hará Sánchez? Pues lo de siempre, nada. ¿Quién hará algo? Pues los de siempre, Vox, que ya han anunciado una querella contra los miembros de la mesa de edad del Parlamento de Cataluña, que han permitido ese tipo de votación, que a su vez ha permitido que se elija una mesa del Parlamento de Cataluña con mayoría separatista, y que ha dado la presidencia del Parlamento de Cataluña a un miembro del partido de Puigdemont con el apoyo de RC y de las CUP, dejando fuera al partido que ha ganado allí las elecciones, que es el Partido Socialista de Cataluña. En fin, peleas de enamorados. PSOE, Junts, RC, CUP, Podemos, Sumar. Claro que se Spot, BNG, Bildu, PNV, pues forman parte todos del mismo frente, lo que no quiere decir que sus intereses como grupo y sus intereses sobre todo personales sean siempre coincidentes. Y dentro de lo que es su objetivo común de ir destruyendo poco a poco España y ocupar y mantener y disfrutar el poder, pues cada uno de ellos trata de barrer para casa, para su propio grupo y sobre todo para sí mismo. Y eso conduce a veces pues a peleas internas dentro de la familia. Bueno, pues nada, ya tenemos otra vez a los separatistas riéndose de los españoles gracias a Pedro Sánchez. 4 millones de votos ha perdido todo ese mundillo de Pedro Sánchez y sus socios en estas elecciones europeas. Pocos son.
Mucho más tendría que haber perdido. Con un poco de suerte a lo mejor tenemos pronto elecciones generales, porque está empezando a oler a descomposición el cuerpo del Frente Popular liderado por Pedro Sánchez. Escuchen. Los malos resultados de Sumar en las elecciones europeas provocan la dimisión de Yolanda Díaz como coordinadora de su formación política. En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía, sin duda, lo ha percibido. Muchas gentes, muchas voces distintas me lo han ido diciendo. En estos meses he tenido la certeza de que la política se dedicaba mucho más a sí misma que los problemas de la ciudadanía. La ciudadanía no se equivoca cuando vota y tampoco se equivoca si decide no ir a votar. Es siempre nuestra responsabilidad y en este caso, y sin duda ninguna, es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de Sumar. El haber conseguido solo 3 escaños en las recientes elecciones europeas ha significado una dura derrota para Sumar. Yolanda Díaz ha tomado esta decisión pese a haber sido ratificada en marzo como coordinadora por la Asamblea Constituyente de su partido. De momento, la hasta ahora líder de Sumar seguirá siendo parte del gobierno como vicepresidenta segunda y también continuará siendo presidenta de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Bueno. ¿Se han fijado ustedes en la manera de hablar de Yolanda Díaz? Dice, he tenido la sensación de que la política se ocupaba más de sus cosas que de los problemas de la gente. La política, o sea, esa especie de ente abstracto del que ella no forma parte. Era la política. Y lo dice la señora que se presentaba con un modelito cada día distinto. Lo dice la señora que se dedicaba a hablarnos soltando parrafadas, en muchos casos gramaticalmente incomprensibles, en otros casos simplemente vacías de contenido. Lo dice la señora que se ha dedicado a promover todo tipo de causas estúpidas en lugar de resolver los problemas de la gente. Pero ella dice, tengo la sensación de que la política se ha dedicado, o sea, han sido otros los culpables del asunto. Ella no. Mira que es fácil decir, yo he hecho mal esto, pero no. La política se dedicaba a... Como siempre, en las palabras de Yolanda Díaz, pues carecen de contenido. Simplemente, pues ha tenido un talegazo importante en las elecciones europeas, que se une al talegazo importante en las elecciones catalanas, que se une al talegazo importante en las elecciones vascas, que se une al talegazo importante en las elecciones gallegas, y Sumar cada vez pinta menos, cada vez suma menos. Sumar ha demostrado que es incapaz de aglutinar el voto de la extrema izquierda, y de hecho Sumar le ha servido a Pedro Sánchez para ir absorbiendo ese voto y tratar de mitigar su propia caída, tratar de mitigar la caída del propio Partido Socialista. Aún así tampoco le ha salido muy bien la jugada a Sánchez, porque en esta ocasión pierden 2 millones de votos sus socios, pero es que él pierde otros 2. En total 4 milloncejos. Yolanda Díaz se pira del liderazgo de Sumar, pero se queda de vicepresidenta de gobierno y se queda de portavoz ahí en el Congreso. De portavoz supongo yo que tiene algún plus salarial, más allá de su sueldo de diputada, pero evidentemente como vicepresidenta de gobierno tiene un sueldo asignado. Se queda en los 2 cargos en los que cobra. Yo no sé si cobraba además como coordinadora de Sumar, espero que no, pero lo mismo también. ¿Por qué sigue de vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz?
si considera que tiene algún tipo de responsabilidad en los 4 sucesivos talegazos que se ha metido Sumar, pues hombre, debería abandonar sus cargos y largarse. Todos los cargos, no solo el de coordinadora de Sumar. Pero si decide irse de coordinadora de Sumar, pues hombre, al menos en el sitio donde está, porque era coordinadora de Sumar, es decir, en la vicepresidencia del gobierno, debería renunciar también, ¿no? ¿Por qué la nombraron vicepresidenta del gobierno? ¿Por sus grandes dotes intelectuales? ¿Por su capacidad para articular discursos lógicos y de una manera pedagógica, clara y sencilla? ¿Por sus enormes estudios, su producción intelectual? No, la nombraron vicepresidenta porque era la líder de Sumar. Deja de ser la líder de Sumar porque sigue siendo vicepresidenta. ¿Representando a quién? ¿Representa a Yolanda o representa a Díaz? ¿O a las dos a la vez? Pues hombre, sigue ahí porque, en fin, siempre mola más ser vicepresidente de gobierno que volver al anonimato de un escaño en el Congreso, ¿no? Yolanda Díaz es una señora que reventó el BNG cuando pasó por allí, reventó En Marea, reventó Podemos y ha reventado Sumar. No sé si tienen ustedes la suficiente edad como para haber leído los cuentos de Asterix, pero había uno que describe a Yolanda Díaz, que era el señor aquel bajito y con cara de avieso que protagonizaba uno de los cuentos de Asterix que se llamaba La Cizaña. Bueno, pues La Cizaña es Yolanda Díaz, pero Yolanda Díaz con sonrisa boba, con sonrisa de Barrio Sésamo. Pero ha reventado todo aquello por lo que ha pasado. Ahora, eso sí, a Pedro Sánchez le ha venido estupendamente como instrumento para reventar primero Podemos y después el propio Sumar. Ahora, que tampoco le arriendo la ganancia a Pedro Sánchez, porque matando como ha matado a sus socios, se está matando a sí mismo, porque el Partido Socialista solo tampoco suma. Pero eso sí, nos están dando tardes de gloria Sánchez y Yolanda, y el ministro de Asuntos Exteriores israelí les mandaba un recadito en forma de imagen generada por inteligencia artificial a través de las redes. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha publicado un mensaje en redes sociales burlándose de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz tras el fracaso de la izquierda en las elecciones europeas. En su perfil de Twitter, Katz compartió una imagen creada por inteligencia artificial en la que aparecen Sánchez y Díaz con expresiones de perplejidad y con huevos rotos en sus caras. Acompañando la imagen, el ministro escribió: "Los españoles han castigado a la coalición de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz con una contundente derrota en las elecciones. Resulta que abrazar a los asesinos y violadores de Hamás no compensa". Katz es uno de los miembros más beligerantes del gobierno de Benjamín Netanyahu en relación con el ejecutivo de Sánchez, especialmente tras el reconocimiento por parte de España del Estado palestino, el anuncio de que España se sumaría a la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio y la acusación de Pedro Sánchez a Israel de violar el derecho internacional humanitario en Gaza. Ayer algunos, pues en fin, algunos que se la cogen con papel de fumar decían: "Ay, no es apropiado que el ministro de Asuntos Exteriores israelí ponga una imagen de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz generada por inteligencia artificial y con huevos rotos en la cabeza y tal, y se ría de ellos". Hombre, no. En fin, ¿no es apropiado? Pues depende del contexto. No es apropiado que yo vaya por la calle y le diga a un señor que me parece un gordo infecto. Pero si ese señor previamente me ha insultado a mí diciéndome "eres un gordo infecto", pues hombre, yo puedo responderle diciendo "no, el gordo infecto lo será usted". Y cuando estamos hablando de un gobierno antisemita, profundamente antisemita, que se dedica a sumarse a los peores regímenes del globo para acusar de genocidio a Israel, que se dedica a recibir felicitaciones de Hamás por el apoyo de Pedro Sánchez, oiga, pues ante eso poco me parece que el ministro de Asuntos Exteriores israelí se ría de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz por los 4 millones de votos
que han perdido en estas elecciones, porque efectivamente una parte de esos votos los han perdido por ser profundamente antisemitas, por ser profundamente repugnantes. Y se lo ilustro a ustedes con dos ejemplos extraídos no de España, sino de la izquierda europea, y que ya comenté en el programa de ayer. En Francia el Partido Socialista estaba muerto. En las últimas elecciones presidenciales la candidata del Partido Socialista sacó un 2% del voto. El Partido Socialista estaba muerto porque se lo han comido entre Macron y el Frente Nacional. Bueno, pues ahora ha resucitado. ¿Y saben ustedes cómo ha resucitado? Pues porque está al frente del Partido Socialista francés un líder moderado, un líder que no tiene nada de antisemita, un líder que no ha permitido al partido ir a ninguna deriva antijudía ni anti-israelí. Y como resultado se está comiendo el Partido Socialista francés a la extrema izquierda de allí, a la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon. ¿Por qué? Porque Jean-Luc Mélenchon es un antisemita asqueroso, particularmente repugnante, particularmente beligerante. Con lo cual el Partido Socialista ha revivido a base de llevarse el voto de los votantes de izquierda que, oiga, pueden ser de izquierda o de extrema izquierda, pero no quieren ser nazis. Y en el Reino Unido, 3/4 de lo mismo. A un majadero como Jeremy Corbyn, otro antisemita de manual, otro de esos nuevos nazis, pues le ha sustituido al frente del partido otro líder que no permite al partido esa deriva, otro líder moderado, otro líder que no tiene alma de nazi. Resultado, pues el Partido Laborista va a arrasar en las próximas elecciones generales en el Reino Unido. La mayor parte de la opinión pública occidental está del lado de Israel, porque entiende una cosa importante, que es que después de que unos canallas, unos criminales de guerra, se dedicaran el 7 de octubre a violar en manada a mujeres, a decapitar a bebés, a quemar vivas a familias, todas las discusiones sobre el caso Palestina-Israel quedan obsoletas, son irrelevantes. Con quienes son capaces de cometer los mayores horrores, solo hay una salida: acabar con ellos, exterminarlos. Una vez exterminados, es decir, una vez que jamás haya desaparecido de la faz de la tierra y no pueda volver a cometer las atrocidades que cometió, entonces ya podemos discutir de lo que queramos, de si debe haber un estado, 2 estados, si los palestinos tienen que tener más tierra, menos tierra, si lo que quieran. Pero primero exterminar a la barbarie. Y eso lo ha entendido la opinión pública occidental, y por eso las manifestaciones contra Israel pues congregan a 4 gatos. Y los nuevos nazis son muy ruidosos, pero son muy poquitos. Y al final pues se juntan en tal universidad 3 tíos acampando, o 30, me da igual. En España son muchos más los que no acampan. Son muchísimos más los que no ven eso con buenos ojos. Son muchísimos más los que apoyan a Israel frente a esa gentuza capaz de cometer actos como los del 7 de octubre. ¿Que a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz les molesta que el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí se mofe de ellos en las redes? Pues que se fastidien y que no insulten a Israel y que no se alineen con los nuevos nazis, que es lo que llevan haciendo desde prácticamente el 7 de octubre. Ojo a esta otra noticia, porque a mí me resultan las noticias que llegan desde Bruselas en torno a este caso enormemente preocupantes. Escuchen. La Fiscalía Europea está intentando asumir parte de la investigación del caso Begoña Gómez. Según informa Europa Press, la Fiscalía Europea ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado que le transfiera una sección del caso relacionada con unos fondos europeos que había recibido la UTE de Carlos Barrabés. Es importante destacar que Ignacio de Lucas, encargado de supervisar los casos judiciales de España desde la Fiscalía Europea, es hermano de un ex senador valenciano del PSOE y está considerado cercano a Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del Estado. Esta situación surge poco después de que la UCO registrara la sede de Red.es para recabar la información por orden de la Fiscalía Europea. Además, el pasado 26 de abril, el órgano comunitario mostró interés en la causa y preguntó a Juan Carlos Peinado si el procedimiento contra Begoña Gómez afectaba a contratos financiados con fondos europeos.
Los vínculos de Ignacio de Lucas con el PSOE han generado dudas entre los partidos de la oposición sobre la imparcialidad y la idoneidad del fiscal, tanto en el caso de la esposa del presidente del gobierno como en otros casos que afectan a miembros del Partido Socialista, como el caso Koldo. Vaya por Dios, o sea que el fiscal que está intentando desde Bruselas quedarse con el caso de Begoña Gómez y el caso Koldo y demás es hermano de un ex senador o senador del PSOE. Vaya por Dios. Recordarán ustedes que yo en este programa ya se lo he dicho, que yo no las tengo todas conmigo acerca de si las intenciones de la Fiscalía son investigar o son matar el caso, asumirlo para dejarlo en nada. Y me preocupa. Hay que hacer varias salvedades, por supuesto. En primer lugar, nadie es responsable de su hermano. Y uno puede tener un hermano del Partido Socialista y ser, pues yo qué sé, más facha que Franco, ¿no? Eso no quiere decir nada necesariamente. Pero ya sabemos todos cómo funcionan las cosas. Entonces, que la posibilidad existe de que desde la Fiscalía Europea se esté intentando matar el caso, pues sí, existe. De todas formas, yo me pregunto una cosa, y me la pregunto por mero desconocimiento. ¿Por qué un fiscal español lleva el caso desde la Fiscalía Europea? ¿No debería ser un principio básico de actuación de la Fiscalía Europea el que precisamente no fueran los fiscales del mismo país los que llevaran los casos de corrupción de ese país, precisamente para evitar los vínculos que pueda haber entre fiscales y algunos de los investigados o grupos a los que pertenezcan algunos de los investigados? No sé. Creo que sería a lo mejor un poquito más neutro y objetivo todo si los casos de corrupción relacionados con España pues los llevara un fiscal, no sé, finlandés o belga. No tengo ni idea, pero en principio parece que tendría un poquito más de desapego hacia el caso y por tanto podría ser más neutral. Tampoco se evitaría del todo la interferencia política, porque ya sabemos que aquí los tentáculos de los partidos políticos pues van más allá de las fronteras. Tenemos nuestra Internacional Socialista, tenemos gente agrupada en distintos grupos en el Parlamento Europeo y por tanto pues las influencias podrían seguir existiendo. Pero bueno, digamos que ya se evitaría lo que es estar personalmente comprometido con un caso. Lo dicho, sin prejuzgar nada, yo no sé si me gusta un pelo lo de que la Fiscalía Europea esté intentando maniobrar para quedarse con las cosas. Creo que si hay fondos europeos, pues me parece muy bien que la Fiscalía Europea los investigue, pero que deberían ser jueces españoles los que investiguen el resto de las cosas, porque si no existe la posibilidad de que el caso Begoña, el caso Koldo, el caso del hermano de Sánchez, del que luego hablaremos, pues terminen durmiendo el sueño de los justos en algún cajón, no en España, sino en Bruselas. En fin, vamos a hablar con doña... Ah, no, antes de eso, pues una noticia que nos trae El Pozo. El Pozo Alimentación crece en su 70º aniversario un 8,5% en facturación, hasta los 1.804,3 millones de euros. Esa evolución se debe a un notable posicionamiento de marca y a la innovación en productos de alto valor añadido. El Pozo Alimentación ha invertido 76,5 millones de euros tanto en tangibles como intangibles. La empresa ha centrado sus esfuerzos en la investigación, formación y desarrollo de sus productos y marca. Entre los lanzamientos más importantes se encuentran la línea Más Proteínas del Pozo Bienestar, con productos loncheados y semicocidos ricos en proteínas, un segmento en crecimiento donde la compañía es pionera. También la croquetería, una gama de empanados gourmet que destaca por su calidad y sabor, y la marca El Pozo King Up, la propuesta más joven y rompedora de la compañía.
Además, la marca El Pozo, la más presente en los hogares españoles, ha renovado su imagen con el rebranding de su línea más artesana, El Pozo 1954, incluyendo un nuevo logo, diseños, formatos y una nueva campaña de comunicación con la banda murciana Viva Suecia. La lista de embajadores de la compañía, que ya incluía al tenista Carlos Alcaraz, se ha ampliado con José Coronado para el legado ibérico y Olga Carmona para El Pozo Bienestar. La compañía ha llevado a cabo varios proyectos de infraestructuras. Entre los más destacados se encuentran la implantación de una planta de biotecnología, la construcción de un parque fotovoltaico para autoconsumo eléctrico y la creación de un nuevo centro de congelación de carne. La empresa, que está presente en más de 80 países y tiene como objetivo seguir aumentando su cuota exportadora y consolidarse en las áreas geográficas con más potencial, ha alcanzado este año una cifra de negocio en el exterior en torno al 20% de su facturación. Y ahora sí, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué nos trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Luis, y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es llevamos la última hora de esa noticia de que un juzgado de Badajoz ha abierto una investigación al hermano de Sánchez por malversación y tráfico de influencias y también contra el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo. Llevamos todo lo referente a este caso ahora mismo en portada. En el ámbito internacional nos trasladamos al estado de California, porque en este estado, el pasado 1 de abril, se aplicó una subida del salario mínimo interprofesional a $20 la hora y los establecimientos de comida rápida ya han despedido desde entonces a casi 10.000 empleados. Una situación que ha denunciado la Alianza Empresarial e Industrial de California, que ha criticado duramente al gobernador. También en Estados Unidos nos hacemos eco de las últimas encuestas que se han conocido sobre la popularidad de Donald Trump y Joe Biden. Y lo que dicen estas encuestas es que la condena al expresidente Trump no le ha perjudicado. Mantiene su ventaja en las encuestas sobre el actual mandatario. Otras noticias también muy interesantes que llevamos ahora mismo en Gaceta.es. Si entran en la web las pueden leer, y les recomiendo, como siempre, a los espectadores las columnas de opinión, que hoy están firmadas por Hughes, Esperanza Ruiz y José Javier Esparza. Muchísimas gracias, don Luis, y feliz martes para todos. Gracias, doña Rebeca. Hacemos una breve pausa y a las noticias de las 8.